pues esa es la información del día de hoy. Vamos a pasarles 2 videos antes de pasar a las preguntas de nuestros hermanos y hermanas migrantes que llegan a México. Nos los presentó hoy en el gabinete Rosa Isela y quise traérselos. Son de el AIFA, ¿verdad? Así como tenemos los 10 centros de atención en la frontera, también a veces llegan en avión al AIFA o a Villahermosa o incluso a Tapachula, de vuelos de repatriación que llegan a nuestro país. Entonces ahí también tenemos todos los servicios del Gobierno de México para que puedan tener acceso a los programas sociales, al apoyo de la tarjeta paisano, a todo lo que hemos estado platicando aquí. Y son muy emotivos, entonces quisiera que entre todas y todos los podamos ver. Adelante. México te abraza. Recuerden el nombre del programa. En el majestuoso e imponente estado de Chiapas, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, dio una cálida bienvenida a nuestras y nuestros connacionales que fueron repatriados a México desde Estados Unidos. A nombre del Gobierno mexicano, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional de Migración les da la más cordial bienvenida a esta su tierra. Estoy feliz porque estoy en mi país, tengo mi familia que me espera. Yo besé mi piso de México porque adoro México. Hoy sé que México es el mejor país del mundo. Con emoción, entre aplausos y música de marimba, nuestros connacionales descendieron de la aeronave para ser recibidos por autoridades del gobierno federal y estatal. De verdad, muchas gracias a la presidenta, al gobierno, a las autoridades por recibirnos de una manera muy agradable. Me siento orgulloso, me siento feliz de mi país, pues siempre México. Además, como parte de las acciones de México Te Abraza, nuestros connacionales recibieron información y orientación sobre diversos temas como salud, educación, trabajo, apoyos sociales, entre otros. ¡Viva México! Muy agradecido por mi México, de que me haya recibido así, muy orgulloso. Gracias a Dios estamos en el país de nosotros. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración entregó a nuestros connacionales una constancia de repatriación y les brindó llamadas telefónicas, alimentos y autobuses para acercarlos a sus lugares de destino. Este vuelo representó un esfuerzo coordinado del Gobierno de México en beneficio de nuestras y nuestros connacionales para su pronta reincorporación a la vida nacional. Mejor 1000 veces prefiero regresarme a mi pueblo. Y así es como lo voy a hacer. ¡Viva México! Gobierno de México. Sinceramente, no. Cuando vi los mariachis, salió de mi corazón lo que grité. ¡Arriba México, compas! ¡Y Claudia también! Como en casa. Me siento querido y así. Para garantizar un retorno ordenado, digno y ágil de las personas repatriadas desde Estados Unidos, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, propuso a las autoridades estadounidenses diversificar los vuelos de repatriación hacia distintos puntos del país. En el estado de Tabasco, el comisionado del Instituto Nacional de Migración supervisó el vuelo de recepción de nuestras y nuestros connacionales, y en compañía del secretario de Gobierno del Estado, José Ramiro López Obrador, en representación del gobernador Javier May Rodríguez y otras autoridades, les brindaron una cálida recepción. Me sentí alegre, la verdad, cuando me recibieron, no sé. Por eso empecé a gritar, porque pues, iba llegando a mi México, pues la verdad. Aquí pues uno está en su tierra y allá no, allá va uno
si uno no sabe si a sufrir o no. Además, como parte de las acciones de México Te Abraza, en esta recepción participaron autoridades estatales y federales en temas de salud, educación, trabajo, entre otros, para ofrecer a nuestros connacionales los diferentes programas sociales del Gobierno de México. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración les otorgó una constancia de repatriación, además de alimentos, atención médica básica y apoyo en los boletos de autobuses para acercarlos a sus estados de origen. Con estas acciones, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, refrenda su compromiso para garantizar un retorno digno y humano a nuestros connacionales. ¡Viva México! Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, por acá. Ahora vamos a empezar acá, en la esquina. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero del periódico Reforma. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos, y lo que haya cometido en México tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje sino el hecho. Entonces la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que
este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos a, si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, el día de ayer envió usted al Senado la iniciativa de reforma constitucional del artículo 19 y 40 para fortalecer la legislación en materia de soberanía. En la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo, y quisiera preguntarle por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a este catálogo de delitos. No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la consejera jurídica planteó más allá de... Porque terrorismo, a ver si el martes también, o el propio lunes, o el mismo fiscal que nos ayude, para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México, que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales. Pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. O sea, el tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo a estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo. O sea, el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Viene el artículo 19. Hasta el final, el 19. Vamos a la segunda parte. No me lo cambien, please. Ahí. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad
que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Ese es la reforma que estamos enviando, o que envié el día de ayer al Congreso, en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema, o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, es porque es otra cosa. Eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley. Gracias, presidente. Finalmente quisiera preguntarle, antier y ayer se dieron algunas acciones de las autoridades federales en el estado de Sinaloa y detenciones importantes. Y ayer se mencionó una versión que quisiera saber si es real, si el gobierno la tiene confirmada, sobre que habrían estado a punto de capturar a Iván Archibaldo, uno de los hijos de Joaquín Guzmán, pero que habría escapado por un túnel y que tal vez se encontraría lesionado. ¿Qué información oficial tienen sobre estas pesquisas? Sí, sobre estos temas siempre es mejor que informe el Gabinete de Seguridad. Entonces, si gustan, el martes pueden informarlo con todo detalle. Pero no le reportaron si estuvieron a punto de capturarlo. No. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Un gusto saludarle. Preguntar sobre los temas de la conferencia, primero en este marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, sobre los avances que se tiene ya con las cámaras del Congreso en esta Ley General de Pueblos Indígenas, ya que esta semana pues anunciaron 70 nuevos foros y uno de los temas precisamente es esto, el fortalecimiento de las lenguas maternas. ¿Quiere alguien comentar sobre este tema? Efectivamente, en esa reforma constitucional pues se reconocen estos elementos que constituyen la identidad cultural de los pueblos indígenas, que justamente será la llave que dará acceso a los demás derechos, y bueno, pues se está invitando a la participación de estos foros. Además se está haciendo un trabajo de las instituciones también para justamente generar las acciones que sean pertinentes, pues justamente para la accesibilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Una segunda pregunta, presidenta, regresando a esta propuesta enviada ayer de reforma constitucional, si usted ve posibles riesgos en cuanto a la imagen de México en el exterior, no solo con Estados Unidos, sino con sus demás socios comerciales en cuanto a esta propuesta de reforma al 40 constitucional, y sobre estos discursos de la oposición, de legisladores de oposición, sobre un golpe de Estado o posible uso faccioso por el incremento de sanciones severas en el catálogo de... La oposición siempre va a no sé ni cómo nombrar. Hay mucha hipocresía. La oposición de esos son unos corruptos, unos mendigos, unos traidores a la patria. No merecen ser mexicanos esos cabrones. A chingar a su madre. Ayer andaban marchando contra la reforma judicial. Oiga nomás, y eso ya pasó. Ya que se actualicen un poco. Exacto, mendigos estúpidos. La verdad, no va a dañar la imagen de México. Claro México que no. Un pinche frijol prieto no hace nada. Una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo. Como lo mencioné ayer, fíjense, ayer mismo anunciamos inversiones muy importantes. El turismo, como un gorgojo en los frijoles, también en enero, o una mosca entre los frijoles, o en la sopa esos mendigos. No va a dañar ya se están acabando poco a poco, presidenta. Ya se están deshaciendo. En la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas. Exacto.
designaciones. Arañas. Y finalmente, presidente, un comentario Ratas de dos sobre patas. esta Ley General de Transparencia que ya recibió también el Senado de la República, presidenta. La presentó aquí Raquel Buenrostro, la Ley de Transparencia. Al desaparecer el INAI, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asume una parte de estas responsabilidades. Digo una parte porque es para el gobierno federal y otras las asumen otras instituciones estatales, y se fortalece la obligatoriedad de la transparencia, de la publicación de datos, de información relacionada con licitaciones. Entonces se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas, y queda muy claro quiénes son las instituciones que están encargadas de su obligatoriedad, disminuyendo el presupuesto de una manera muy importante de lo que tenía en su momento el INAI. Gracias, presidenta. Vamos a ver por acá, en la esquina. Bueno, buenos días, presidenta. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva, Ecosfera y El Fildeo, de Grupo La Tribu. Presidenta, mi primera pregunta es sobre el Papa Francisco. El fin de semana pasado hizo un nombramiento de la monja franciscana Rafaela Petrini como nueva gobernadora del Vaticano, precisamente, y bueno, las fuentes vaticanas señalan que este nombramiento y el nombramiento de otras mujeres al interior de la institución de la Iglesia Católica pues tienen que ver un poco con el impulso de la inclusión de las mujeres y de la igualdad para las mujeres en esta institución. Nos gustaría mucho saber su opinión desde su perspectiva, ¿no? Pues qué bueno que también en esa esfera haya participación de las mujeres. Tuve, pues la verdad, el privilegio de estar con el Papa Francisco en una reunión, digamos, no como parte de un tema religioso, aunque él mismo, pues evidentemente representa a la Iglesia Católica. Y tuve oportunidad de hablar de este tema, de la importancia, porque todavía no era candidata formal. Y pues le planteé que por primera vez México podía tener una mujer presidenta. Y él me dijo que era muy importante la participación de las mujeres. Y en ese sentido, pues yo considero al Papa Francisco un humanista y en muchos sentidos muy progresista. Y esta parte de incorporar a mujeres dentro de la Iglesia, pues creo que es un paso muy importante. Gracias, presidenta. En otro tema, bueno, algunas políticas que ha impulsado el presidente Donald Trump, digamos que han exacerbado un poco los ataques o la discriminación hacia las personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Más allá de criticar, digamos, las decisiones que él esté tomando en Estados Unidos, en México de repente esto ha servido para que ciertos sectores los más conservadores de México pues se envalentonen y empiecen a hacer ciertas acciones y la difusión de ciertos mensajes contra las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, digamos que mi pregunta sería en dos sentidos. Primero, si tiene algún mensaje para las comunidades de la diversidad mexicanas que a lo mejor tienen cierto temor con todo este nuevo nivel de mensajes de los sectores más conservadores, y por el otro sentido, a lo mejor cuál sería el mensaje para los sectores más conservadores, ¿no? Pues no sé si quisiera llamar pues como a la calma, ¿no? O algo así. Pues no a la discriminación de ningún tipo. Eso está normado en México.